¿Alguna vez has notado que algunas personas parecen querer aferrarse a las cosas que les molestan? Siempre están hablando de eso, no quieren dejarlo pasar. Han fallado en algo y simplemente se quejan. No puedo superarlo, simplemente no pueden superarlo. O alguien les dijo algo desagradable, no quieren dejarlo pasar. ¿Sabes lo que debemos hacer? Deberíamos preguntarnos, todo lo que pasa, ¿me está sirviendo esto? ¿Esto me está sirviendo? Y si no te está sirviendo, deshazte de él. Hola y bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Cuando Henry Ford quería crear el motor V8, sus ingenieros le dijeron que era imposible. Henry Ford prosiguió y les dijo, háganlo igual. Pasaron 6 meses y los ingenieros le dijeron que era imposible, que no se podía lograr. Henry Ford les dijo, háganlo igual. Pasaron otros 6 meses. Los ingenieros no lo podían hacer y le dijeron que no se podía lograr. Henry Ford siguió y les dijo, háganlo igual. Después de algún tiempo, el motor fue inventado. ¿Qué es lo que sucedió acá? Henry Ford les plantó la imagen de su mente en la mente de los ingenieros, a través de la perseverancia. Henry Ford lo podía ver en su mente, así que sabía que lo podía tener en el mundo físico. Henry Ford sabía cómo operaban las leyes del universo. Y esto lo puedes llevar a tu vida. Si vos lo podés ver en tu mente, lo podés tener en el mundo físico, aunque todavía no lo tengas en el mundo físico, aunque todavía no lo veas en el mundo físico. Cualquier idea que nosotros tengamos, la podemos materializar. ¿Y cómo la materializamos? A través del proceso creativo. El proceso creativo consta en 5 pasos. Son 5 pasos sencillos, pero muy poderosos. El primer paso es tenés que saber qué es lo que querés. Tenés que tener un deseo ardiente de lograrlo. El segundo paso es tenés que crear la imagen con emoción. El tercer paso es tenés que sentir que es tuyo. Tenés que tener la fe, la confianza de que lo vas a lograr. El cuarto paso es que tenés que esperar la guía. Y el quinto paso, tenés que tomar acción en base a esa guía. Estos pasos no fallan nunca. Son las personas las que fallan. Así que si querés lograr todo lo que vos quieras para tu vida, tenés que saber lo que querés. Tenés que crear la imagen. Andrew Carnegie decía, cualquier idea que se enfatice. ¿Qué es enfatizar? Que se le da energía. Ya sea temida o ya sea reverenciada, se revestirá de la forma más apropiada y conveniente que esté disponible. Cualquier idea que le des energía, que la mantengas ahí en tu mente, tarde o temprano la vas a ver materializada en el mundo físico. Pero tenés que tomar acción. No es que vamos a crear con la mente. Hay que tomar acción. Acción es el quinto paso del proceso creativo. Sin la acción no se va a poder materializar nada. Ahora te voy a dejar con Bob Proctor. Espero que lo disfrutes mucho. Me encanta leer este libro. Piense y hágase rico. Míralo. La cubierta se está saliendo, se está cayendo a pedazos. Literalmente se le caen las páginas y ¿sabes? Es probablemente uno de los mejores libros que he leído. Es el primer libro que tomé y es el que me hizo cambiar el rumbo de mi vida. Aquí dice, la imaginación es la fuerza más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo jamás haya conocido. Ahora bien, la imaginación es la facultad mental de la que surgen las visiones. Visiones. Imágenes que construimos en nuestra mente. La mayoría de la gente no usa su imaginación de manera constructiva. La mayoría de la gente usa su imaginación destructivamente. Se imaginan lo que no quieren. Tenemos que imaginar consciente y deliberadamente lo que queremos. Si tomamos y nos sentamos con un bolígrafo y nos preguntamos qué es lo que realmente quiero, ¿qué es lo que realmente quiero? Y escríbelo. Y luego haz una descripción escrita en tiempo presente. Escribir provoca pensar. Pensar crea una imagen. Y tú haces que estas imágenes fluyan. Estás construyendo una visión en tu mente. Son los visionarios los que han cambiado el mundo. Piensa en eso. El hecho de que yo pueda sentarme y mirar esta cámara
y tú puedas sentarte y mirarme en tu teléfono, o en tu televisor, o en tu computadora portátil, eso fue el resultado de la visión de alguien. ¿Sabes? Todo lo que tienes, la ropa que usas, la casa en la que vives, este micrófono que está frente a mí, fue el resultado de la visión de alguien. No es un accidente. Tú y yo tenemos una imaginación maravillosa. Y todo comienza con una visión. Se le preguntó a Van Gogh cómo hizo un trabajo tan hermoso. Primero dijo, sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres que suceda? ¿Qué quieres que suceda de aquí a fin de año? Piensa un momento en ello. No pienses por qué no puedes, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta ayuda tengas. Construya una visión de lo que le gustaría lograr entre ahora y el final del año. Y luego haga una descripción escrita de esa visión. Pinta el cuadro con palabras. Puedes ir con esto, puedes comenzar a escribir la imagen y aparecerá en la pantalla de su mente, o construir una imagen y luego pintarla con palabras. Visión. La visión va a dirigir tu vida si tú lo permites. Úsalo constructivamente. Mira lo que quieras. No pierdas el tiempo pensando en lo que no quieres. Cuando tengas una foto aquí, hazla grande, hazla hermosa. Estarás contento de haberlo hecho. ¿Alguna vez has notado que algunas personas parecen querer aferrarse a las cosas que les molestan? Siempre están hablando de eso, no quieren dejarlo pasar. Han fallado en algo y simplemente se quejan. No puedo superarlo. Simplemente no pueden superarlo. Alguien les dijo algo desagradable. No quieren dejarlo pasar. ¿Sabes lo que debemos hacer? Deberíamos preguntarnos todo lo que pasa. ¿Me está sirviendo esto? ¿Esto me está sirviendo? Y si no te está sirviendo, deshazte de él. No quieres nada en tu vida que no te sirva, que no te haga crecer, que no aumente tu calidad de vida. No me importa lo que sea, encontrarás algunas personas simplemente se aferran a cosas malas, se aferran a problemas, parecen que no quieren dejarlo ir. Y eso agrega más problemas. Cualquier cosa en la que te enfoques crece. Lo único que puede crecer es aquello a que le das energía. ¿Por qué te aferrarías a algo que no te está sirviendo? Quiero que pienses en esto. No voy a hablar mucho sobre esto hoy, porque no creo que tenga que hacerlo. Solo quiero que sepas que si te estás aferrando a algo que no te sirve, estás cometiendo un error terrible. Te va a causar todo tipo de problemas. Puedes culpar a otras personas o cosas. Puedes culpar la situación. Eres tú la causa del problema. El hombre que me dijo que tomara este libro y lo leyera, Ray Stanford, tenía un dicho. Solía decirme, Bob, eres el único problema que tendrás y eres la única solución. Creo que podría haberme tomado 5 años entender eso, pero lo entiendo. ¿Y sabes algo? Soy el único problema que tendré y soy la única solución. No te aferres a nada que no te sirva, recházalo. ¿Conoces la parte hermosa de tener un factor de razonamiento inductivo? Esa es la parte que elige los pensamientos que puedes aceptar o rechazar. La parte hermosa de tu mente. Puedes aceptar o rechazar cualquier cosa que te llegue a tu mundo. Aceptarla o rechazarla es una elección. No te aferres a nada que no te esté sirviendo. Mi vida era un desastre. Fue un estado de caos absoluto hasta los 26 años. No iba a la escuela, no fui a la escuela, no tuve educación formal, no tenía experiencia en negocios. ¿Cómo se sintieron tus padres cuando no fuiste a la escuela? Bueno, al parecer, mi madre nos crió sola a los 3. Mi papá nunca lo vi. Mi mamá estaba tan ocupada tratando de ganar suficiente dinero que no creo que le importara, ¿sabes? Estaba teniendo problemas en la escuela. Probablemente estaba contenta de que yo saliera y me fuera a trabajar a algún lado. Y cuando tenía 26 años, un hombre se sentó conmigo y me dijo, ¿por qué no cambias tu forma de vivir? Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera hacerlo. Y mirando hacia atrás y pensando en ello, creo que hay todo tipo de personas deambulando por el planeta, hay todo tipo de atletas,
que no están obteniendo los resultados que se merecen, no saben que pueden cambiarlos. Solo una persona puede cambiarlo en todo el universo. El que puede cambiar a Bob es Bob. Solo hay una persona que puede cambiar a Dave, ese es Dave. Ahora nos inspiramos en otras personas, pero tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y me dio, piense y hágase rico, y me dijo, si haces exactamente lo que te digo, podrás tener lo que quieras. Bueno, yo no lo creía, pero él fue tan inflexible al respecto que le creí, él lo creía. Y entonces comencé a escucharlo. Y me puse una meta, quería algo de dinero, quería $25,000. Ahora bien, esto fue en 1961, así que era más dinero de lo que es hoy. Ni siquiera sabía para qué quería $25,000. Él dijo, escucha, escríbelo en una tarjeta, sigue leyendo el libro, sigue haciendo lo que te digo. Entonces comencé a escuchar gente hablando de ganar dinero. Había un tipo que dijo, se gana mucho dinero limpiando pisos, deberías limpiar pisos. Bueno, yo no estaba orgulloso, yo limpiaba pisos. Y él dijo, pero deberías hacerlo por ti mismo, no por alguien más. Entonces me dijo dónde podía comprar una máquina para pisos usada, algunos baldes trapeadores, pero me habían prestado $1,000. Estaba en el punto en el que nadie quería tocarme con dinero. A menudo digo que no me lo habrían prestado, porque no lo devolvería. No es que no quisiera, simplemente no podía. Pero encontré un tipo y me prestó los $1,000. Cuando pediste prestado estos $1,000 porque ya le debías dinero a la gente, le explicas a la gente que simplemente te estabas encontrando a ti mismo, pero tuviste una sensación diferente cuando pediste prestado esos $1,000 que posiblemente ibas a poder pagar. Sabes, si no hubiera tenido ese sentimiento, no hubiera conseguido el dinero. Lo obtuve de un chico, Al Cooper, y no lo conocía. Tenía una sociedad fiduciaria, era como un banco, en Danforth Avenue, en Toronto. Y entré, leí un libro donde dice, ve a un banco, y no te dan, ve a otro. Bueno, terminé sentado en su oficina, y me dijo, bueno, ¿para qué quieres este dinero, hijo? Y le dije que iba a montar una empresa de limpieza, iba a ser grande. Tuve un sueño. Tuve que explicárselo todo y él dijo, creo que lo harás, te voy a prestar el dinero. Pero sabía que cuando estaba haciendo esto, tenía una imagen, tenía un sueño, ¿ves? Y dentro de un año estaba ganando $175,000 al año. Tenía mi facturación de hasta $15,000 al mes trabajando por mi cuenta. En menos de 5 años estábamos en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta y Londres. Tenía mi propia empresa abriendo oficinas por todas partes. Y yo ganaba más de $1 millón al año. Pero era irresponsable con el dinero. Iba al Playboy. Había un Playboy en Hyde Park, justo al lado del Hilton de Londres. Si en ese momento hubiera sido joven, hubiera sido tu amigo. Eso es lo que hice con mi dinero desde el principio. Bueno, estaba tirando dinero a la basura, estaba jugando a la ruleta. Y no me importaba si lo perdía, porque sabía cómo conseguir más. Sabía cómo ganar dinero. No me di cuenta de que era una habilidad en sí misma que no mucha gente aprende. Y entonces un día pensé que esto no tiene sentido. ¿Por qué no estoy victorioso? Y no sabía por qué, y no pude encontrar a nadie que pueda decírmelo. Me criaron para creer que si quieres ganar mucho dinero debes ser inteligente. Sabía que no era muy inteligente, pero lo estaba haciendo bastante bien. Me criaron para creer que si no habías ido a la escuela nunca conseguirías un buen trabajo. No tenía un buen trabajo, era dueño de la empresa. Y yo había estado en la escuela secundaria durante 2 meses. Entonces supe que así era. Entonces comencé a cuestionar todo tipo de otras cosas en las que creía. Y la mayoría de ellas eran ridículas. Si realmente analizas tus creencias, las cambiarás. Una vez tuve un amigo y estaba tratando de descubrir de dónde vienen las creencias, porque toda la religión y toda la ciencia te lo dirán. Debes creerlo. William James de Harvard en el 1900 dijo, cree y tu creencia creará el hecho. Así que creer es una palabra interesante, hay que crearla. Una vez estaba almorzando con un mentor y me dijo, nuestro sistema de creencias se basa en nuestra evaluación de algo. Con frecuencia, si reevaluamos una situación, nuestra creencia sobre esa situación cambiará. Era como si sonaran campanas en mi cabeza porque estaba tratando de entender la creencia. ¿Cómo cambias tu creencia? Bueno, me dijo a través de la reevaluación. Y entonces comencé a evaluarme y reevaluar lo que estaba haciendo. Me tomó 9 años y medio porque descubrí por qué cambié y fue la repetición de información. Y en los deportes tú ya sabes, es repetición. Repetición, repetición. Pero la práctica no lo hace perfecto. La práctica perfecta te hace perfecto. Hay una gran diferencia.
Y entonces descubrí que la parte de nuestra mente que controla nuestro comportamiento no es la parte de nuestra mente que recopila información. La escuela se ocupa de la parte de nuestra mente que recopila información. Recopilamos todo tipo de información y si podemos recordarla, nos dan un examen, lo pasamos, tenemos el título y estamos educados. Eso no es educación en absoluto, sino recopilar información. Educación, como señaló Hill, proviene del latín educer, que significa deducir, desarrollar o extraer de dentro. Tenemos genio en nosotros, tenemos perfección absoluta en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es aprender a aprovechar eso, a dejarlo salir. Una vez me subí a un avión hace varios años y estaba sentado en el primer pasillo, justo en el pasillo, en la primera fila del pasillo. Había un hombre sentado detrás de mí contra la ventana. Así que éramos una especie de rincón el uno para el otro. Solo estuvimos en el avión un corto tiempo, se acercó y me tocó el hombro. Él dijo, creo que podrías ayudarme. Dijo, soy un golfista profesional. Dijo, me encanta El Secreto. Bueno, de todos modos, una cosa llevó a la otra. Iba de camino a FedEx. En Nueva York, creo que sí. Después de aproximadamente un día se perdió el corte, pero teníamos nuestros teléfonos y me llamó. Le dije, escucha, estoy en Toronto, tú estás en Nueva York, súbete a un avión, ven aquí un par de días. Entonces él vino, comenzamos a hablar y nos hicimos amigos. Una vez salí de gira con él, en uno de los torneos en los que participaba, y esa noche estábamos sentados en la habitación del hotel. Y me dijo, Bob, ¿qué cosa podría ser que me hiciera un mejor golfista? Tomé mi bolígrafo, me acerqué y puse un puntito negro en la pared. Le dije, quiero que te concentres en ese punto negro. Pon toda tu atención consciente en el punto negro. Le dije, en el momento en que tu mente se distraiga, no te sientas mal, tráela de regreso. Cuando aprendas a concentrarte en ese punto, durante 1 minuto, 2 minutos, habrás desarrollado una facultad mental en mayor grado a cualquier miembro de tu familia. Es la voluntad. La voluntad es una de nuestras facultades superiores. Tenemos percepción, memoria, intuición, razón y la voluntad. La voluntad para la mente es lo que el oído o la vista es para el cuerpo. Todos los grandes golfistas, todos, tienen una voluntad muy evolucionada. Han desarrollado la capacidad de concentrarse. Ahora bien, es posible que no quieras poner un punto en una pared. Puedes encender una vela y colocarla frente a tu silla favorita y luego concentrarte en la llama. Cada vez que tu mente se aleje de la llama, no te sientas mal. Tráelo de vuelta y concéntrate en la llama. Cuando aprendes a concentrarte en una cosa, puedes concentrarte en cualquier cosa, porque lo que estás haciendo es desarrollar una facultad mental. El individuo promedio solo puede concentrarse en una cosa durante 1, 2, 3 segundos y luego se distrae. Hay un ruido, una luz, algo parpadea, alguien dice algo y así su mente se distrae. Las personas que son excelentes en cualquier cosa que hacen han aprendido a concentrarse en lo que hacen. Todos los grandes vendedores están enfocados. ¿Quieres mejorar en lo que estás haciendo? Aprenda a concentrarse en una cosa excluyendo toda distracción externa. Luego, este poder que llega a nuestra conciencia lo enviamos de regreso al universo como un láser, enfocado en una cosa. Se manifestará en tu vida. Es la forma en la que funciona la mente. ¿Alguna vez has pasado algún tiempo preguntándote cómo sucede todo? ¿Cómo sucede todo? ¿Por qué la noche sigue al día? ¿Por qué el día no sigue al día? Como ocurre en algunos lugares. Pero pasé mucho tiempo pensando en esto. De hecho, a veces casi me vuelve loco. El lado más brillante de mi estudio es un arce japonés. Y hay épocas del año en las que es absolutamente hermoso. En la primavera del año tiene cogollos. Luego el capullo florece y salen las hojas. Y las hojas en general, en primavera, son muy profundas, muy marrones. No son una hoja bonita. Pero luego empiezan a cambiar y con el tiempo no notas qué pasa. Solo un día miras y es de otro color. Y en otoño las hojas son de color rojo carmesí. Son las más hermosas. Es el árbol más hermoso y está justo afuera en mi estudio. Estoy sentado aquí en mi escritorio y con cámaras a mi alrededor, pero ahí afuera está ese árbol.
Y sabes que cada otoño las hojas se vuelven rojas. Cada primavera son de color marrón verdoso. No son de color marrón verdoso en otoño, ni rojos en primavera. Siempre son rojos en otoño y marrón verdoso en primavera. Piénsalo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la marea baja y la marea vuelve a subir? Pasé algún tiempo en la marina en Canadá y estuve en la costa este por un tiempo, cerca de la bahía de Fundy. ¿Sabías que la bahía de Fundy tiene una de las mareas más altas y más bajas del mundo? Es absolutamente asombroso. Sale y luego regresa. Lo mismo ocurre alrededor de Prince George en la costa oeste. Vas en un barco y puedes estar subiendo por una tabla justo hacia arriba y sales del barco y a veces vas directo hacia abajo. Ese barco sube mucho en el aire y luego desciende mucho. Marea muy alta, marea muy baja. En algunos lugares la marea no es muy grande. Tiene marea ni demasiado alta ni demasiado baja. ¿Por qué es tan diferente un lugar y otro? ¿Por qué las hojas cambian de color? ¿Por qué cambian de color? ¿Por qué la hierba sigue creciendo? ¿No sería mucho mejor si la hierba se mantuviera en cierta longitud? No tendrías que cortarlo, siempre se vería bonito. ¿Alguna vez piensas en esto? ¿Sabes que todo en este universo sucede de una manera exacta? De una manera exacta, no por casualidad, sino de una manera exacta. Cuando John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, le preguntó al doctor Wernher von Braun quién era el cerebro detrás del programa espacial, y le preguntó qué se necesitaría para construir un cohete que llevara a una persona a la Luna y la trajera de regreso sana y salva a la Tierra. Von Braun le respondió en 5 palabras: la voluntad de hacerlo. Eso es todo, la voluntad de hacerlo. Sabía que no tenía por qué saber cómo hacerlo, sabía que tenía que aprender cómo hacerlo, pero no tenía que saberlo para decidir que iba a hacerlo. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque entiende las leyes. Von Braun dijo una vez que después de años de estudiar los espectaculares misterios del cosmos, llegó a creer firmemente en la existencia de Dios. Y dijo, las leyes naturales de este universo son tan precisas que ni siquiera tenemos dificultad para construir naves espaciales, enviamos gente a la Luna y podemos cronometrar el aterrizaje con una precisión de segundos. Ahora dijo que estas leyes deben haber sido establecidas por alguien, las veo como el modus operandi de Dios, pero les voy a decir algo, todo sucede por ley. Cuando tú y yo estemos en armonía con la ley, las probabilidades son bastante buenas de que deberíamos entenderlas, pero cuando estemos en armonía con la ley, les diré que todo será como viento en popa. El éxito sucede. Probablemente sea bueno entenderlo, es una buena idea entender las leyes, ¿no? Piénsalo. Tu vida se rige por leyes que no son creadas por el hombre, por lo que no van a ser cambiadas por el hombre. Si las estudias, trabajas en armonía con ellas, es decir, te sorprenderás con el bien que puedes hacer. He estado haciendo esto durante los últimos 58 años. Estoy empezando a tener un control razonable sobre ellos, pero no los entiendo tan bien como me gustaría, o me gustaría hacerlo. Pero hoy puedo estudiar un poco más. Aquí tengo mi libro de confianza. Tendré que hablar contigo sobre este libro. Será en otro momento. Estudia las leyes. Descubre lo que escriben, cómo son, cuáles son las leyes, y luego estudiarlas. ¿Ganarás? Superar el miedo es uno de los mayores pasos que puede dar una persona. En primer lugar, debemos preguntarnos qué causa el miedo. El miedo es causado por la ignorancia, el no saber. Y si vamos a hacer algo nuevo, y si vamos a romper con un paradigma, si vamos a cambiar patrones de hábitos, estaremos deambulando hacia un área en la que nunca hemos estado. El miedo detiene a la mayoría de las personas. Encontrarás gente que tiene miedo de hablar con un extraño, personas que tienen miedo de levantarse y hacer una pregunta delante de otras personas, vendedores con miedo de hacer una llamada de ventas, con miedo de solicitar el pedido. Detente y piensa en lo limitante que es eso. Una persona que se mete en una celda pequeña, pero está en su propia mente. Las puertas no están cerradas. Se pueden abrir y puedes alejarte hacia la libertad si aprendes a superar el miedo.
Cuando te enfrentas al miedo, este te abandona. Enfréntate a lo que temes y te dejará. Eso es realmente el secreto. De hecho, si te reprimes por miedo, tu vida se detiene porque nada mejora de lo que es. Tienes que ser valiente. Ahora bien, las personas valientes no están exentas del miedo. Las personas valientes son las que enfrentan su miedo. Eddie Rickenbacker, el gran piloto, lo señaló. No dejes que el miedo te detenga. Decide que vas a salir y a hacerlo. Deténgase y piense en la cantidad de personas que tienen trabajos que no les gustan y tienen miedo de irse. O personas que tienen relaciones destructivas y tienen miedo de irse. Esta es una manera terrible de vivir y no es necesaria. Es simplemente causado por la ignorancia. Cuando salimos y hacemos algo, adquirimos conciencia, desarrollamos y entendemos. Así el miedo se ha ido. Decide que el miedo no te impedirá hacer lo que realmente quieres hacer. Sal y hazlo hoy. Eso es poderoso. Y lo que pasó después, fuiste a trabajar con Air después de que hablaron de negocios. Había más que eso. Estaba viviendo en Inglaterra y ganaba todo tipo de dinero. Pero no sabía por qué, no sabía cómo sucedió. Me criaron para creer que si vas a ganar mucho dinero vas a ser muy inteligente. Bueno, no pensé que fuera realmente inteligente, de hecho sabía que no lo era. Pero estaba ahí y tenía mucho dinero. Me criaron para creer que si no vas a la escuela, no puedes conseguir un buen trabajo. No había ido a la escuela, no tenía un buen trabajo. Era dueño de toda una compañía. Entonces comencé a pensar. Me pregunto cuántas cosas creo que no son ciertas. Lo estaba haciendo muy bien, pero no sabía por qué me estaba yendo muy bien. Era lo que se llama un inconsciente competente. En general, ahí es donde están las personas más exitosas, así que decidí que iba a resolverlo. Descubrir por qué estaba ganando dinero. Y luego realmente comencé este estudio. Y eso fue lo que me llevó a Nightingale Conan. Me tomó 9 años y medio. Y cuando lo descubrí, todo lo que quería hacer era enseñarlo. Eso es todo lo que hago. Y cuando haces lo que amas, no es como que hay una cantidad infinita de energía, es como si No hubiera... obtienes energía. Toda la energía que alguna vez hubo o alguna vez será, está uniformemente presente en todos los lugares al mismo tiempo, que no obtienes energía, liberas energía. Eres solo un instrumento en el que la energía fluye a través del deseo. Es el mecanismo desencadenante que libera la energía cuando tienes el deseo. Tienes la energía de llegar al deseo. No obtienes la energía. Entonces solo lo estás bloqueando si estás... Sí, exactamente. Eso es lo que estás haciendo. Así que eres un canal a través del cual fluye y cuando no hay deseo, Eres solo la pared que bloquea todo. Es tan poderoso. Entonces, estás diciendo que has estado leyendo esto durante los últimos 55-50 años. estoy en mi año 56. Y ahora se hará una película completa sobre esto que probablemente tocará a millones y millones de personas en todo el mundo. Porque va a ser mundial, internacionalmente. Dices que estás leyendo esto todos los días. ¿Cuáles son algunas de otras cosas, otros rituales, hábitos que has creado para ti y que te hacen lo que eres hoy y te mantienen bien? Bien, no hay tantos. Si quisiera hacer algo, encuentro a alguien que ya lo ha hecho y luego hago exactamente lo que me dice. Es una regla simple a seguir. Yo no leo novelas, no miro películas, miro documentales o cosas así, cosas que puedo aprender. Solo estoy interesado en estudiar algo que pueda hacerme ser más de lo que soy capaz de ser. Creo que todos estamos programados para hacer algo realmente especial con nuestra vida.
Y eso es todo lo que quiero hacer. Soy realmente bueno en lo que hago. Podría pasar junto a una persona en el pasillo de esa manera, podría decirle exactamente cómo es. Podría leer su energía como un libro. Todo lo que sucede en el interior se muestra en el exterior. Mira, estamos dotados de facultades mentales que la persona promedio no sabe nada sobre su voluntad, razón, imaginación, percepción, memoria. Eso es lo que nos separa del resto de formas de vida. Nunca aprendemos nada de eso en la escuela. Pero escucharás que la gente dice que tiene mala memoria. No existe la mala memoria. Todo el mundo tiene una memoria perfecta. Simplemente es débil. Nunca la han desarrollado. Nuestra imaginación, tu imaginación, es la más magnífica. Este libro dice, es la más maravillosa, milagrosa, fuerza inconcebiblemente poderosa del mundo jamás conocida. Puedo usar mi imaginación para proyectarme hacia el futuro y traer el futuro al presente y comenzar a vivir allí. Trabajas desde la imaginación, no trabajas con ella. Trabajas desde allí hacia atrás, desde el resultado en sí. Quiero hablarles sobre paradigmas culturales. Eso es la cultura, es un paradigma. Cada país tiene una cultura. Cada empresa tiene una cultura. Las escuelas tienen una cultura y su familia tiene una cultura. Tú también. Tu cultura personal se llama paradigma. Bueno, eso es exactamente lo que es la cultura. La cultura no es más que un grupo de hábitos que controlan el comportamiento de las personas en esa área particular de esa cultura. Verá, la cultura de la empresa sería una expresión del paradigma personal de las personas que iniciaron la empresa. Y su paradigma se expresó en el comportamiento habitual. Y después de un periodo de tiempo, ese comportamiento se aceptó como norma en esa empresa. Y todos los que fueron a trabajar después decían, bueno, ¿cómo se estaba haciendo esto? Bueno, así es como siempre se ha hecho. Eso no significa que así tenga que ser todavía, pero así es como siempre se ha hecho. En general, así sigue siendo. Ese es un paradigma cultural y nos alineamos y lo hacemos como siempre se ha hecho. Así es como funciona una escuela. Una escuela particular tiene un paradigma y el paradigma no es más que el comportamiento habitual de las personas que iniciaron esa escuela. Y así es como funcionará. Como las escuelas Montessori, creen que todo el mundo tiene un potencial infinito. Dicen que enviamos a los niños a la escuela como si fueran un vaso vacío y queremos que la escuela llene el vaso. Ella dijo, en verdad, esta es Madame Montessori, en verdad la copa ya está llena. El trabajo de la escuela es mostrar al estudiante cómo sacar a relucir lo que ya tiene. Tiene la perfección dentro de ti. Esa es la cultura Montessori. Pero esa no es la cultura de la escuela individual promedio. La escuela individual promedio trata a las personas como una taza vacía y van a intentar llenar esa taza. Y así la llenan con nada más que ideas con las que los profesores y la cultura de esa escuela han estado operando durante mucho tiempo. Y así es como la gente crece, así es como programan y así viven. ¿Tienen que hacerlo? No. Cada uno de nosotros somos la forma más elevada de creación de Dios. Eso significa que tenemos un potencial infinito. ¿Sabes que estoy hablando de esto? Y pienso que los países tienen una cultura. Cuando hay una guerra y un área la gana, generalmente entran y cambian la cultura de ese país. Ahora viví la Segunda Guerra Mundial, nací antes de que comenzara y crecí siendo joven durante la guerra. Y cuando terminó la guerra, la cultura de los países que comenzaron la guerra cambió. Y cambió de manera bastante dramática. Fue cambiado por las personas que salieron victoriosas de la guerra. Y así ha sido si nos remontamos a la historia. Cuando un nuevo individuo compra una empresa, generalmente incorpora su propia jerarquía. Traerán a su propio director ejecutivo y el director ejecutivo incorporará a su propio equipo de ejecutivos. Y lo que ese grupo hace entonces es infiltrarse en la empresa con su nueva cultura. Y eso cambia la empresa. Si una empresa está pasando apuros, muy frecuentemente la nueva cultura hará que esa empresa que había estado pasando por apuros de repente se vuelva muy exitosa. La cultura es un paradigma.
Un paradigma no es más que una multitud de hábitos que controlan nuestro comportamiento habitual, y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Esto es cierto en los países, en las empresas, en las escuelas, en las familias y en los individuos. La cultura no es más que un hábito grupal. Piensa en eso por un momento y verás cuán preciso es.